Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la cátedra del día de hoy con la participación del profesor Elkin Darío Agudelo, profesor de titular de la Universidad Distrital del programa de licenciatura en Ciencias Sociales. El profesor Elkin Darío es doctor en educación de la Universidad Pedagógica, magíster en educación del CINDE, Bogotá, y licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia en Historia y Geografía. Pues es un gran profesor, un gran investigador de la universidad. Tengo así de referencia para mí clave, importante en mi vida. Pues participó de manera muy protagónica en los lineamientos curriculares en Ciencias Sociales, año 2002, que se constituyó en Política Nacional y se ha dedicado a temas muy cercanos a la formación ciudadana en la escuela y todo el tema de la participación eh, y, escolar y participación ciudadana en general. El profe El Darío nos va a dar una charla que aborda el tema de la pedagogía crítica, la paz y los derechos humanos, ¿no? Es como el eje de la discusión y estamos pues muy contentos de tenerlo, profe, y escucharlo. Entonces le damos la palabra al profesor El Darío. Bien, buenas noches a todos y todas. Pues de antemano, gracias al profe Absalón, a la profe Pilar, bueno, y al doctorado por organizar este espacio de diálogo, de reflexión y, bueno, por considerar mi nombre para compartir como estas sencillas reflexiones alrededor de las pedagogías críticas y, bueno, los derechos humanos, que ha sido, digamos, el tema que me ha ocupado en los últimos 10 años y del cual pues se deriva gran parte de mi estudio doctoral, ¿no? Bueno, pues contarles un poco que esta charla recoge como varios elementos y momentos de la vida académica, social y política, ¿no? Yo pienso que cuando uno hace ejercicios de investigación, pues no solamente está inquieto por unos elementos de orden epistémico, conceptual, pedagógico, sino que también allí se vinculan gran parte de las trayectorias de vida, pues que en últimas son las que definen las opciones epistémicas e investigativas. Entonces, en ese sentido, pues yo le propuse al profe Jiménez que abordáramos un poco el tema de la pedagogía crítica, en cómo ésta hace pues una construcción y una contribución para el fortalecimiento de una cultura de respeto a los derechos humanos, eh, sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? Que donde la ausencia por una cultura de garantía y respeto a los derechos humanos pues ha sido tan disputada eh, en las últimas décadas, ¿no? Sobre todo con este conflicto armado que nos atraviesa. Bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a ver entonces en este recorrido, pues, cómo se van tejiendo como este diálogo y esta relación entre las pedagogías críticas y esa cultura para la construcción de los derechos humanos, ¿no? Bueno, entonces, yo inicialmente quisiera como abordar algunos antecedentes de la educación en derechos humanos en Colombia, ¿no? Que evidentemente la pregunta por lo educativo va a estar muy conectada y muy vinculada pues a la lucha por la exigibilidad misma de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, no es posible entender como estas disputas por la construcción de esa cultura de los derechos humanos si no enmarcamos como en algunos elementos de cómo fue apareciendo esa lucha y esa propuesta pedagógica por la educación en derechos humanos. Evidentemente, cualquier selección de hechos y acontecimientos de la vida nacional que uno elija, pues va a desconocer otros aspectos y otros elementos, pero a mi juicio yo considero que estos son los más relevantes. Bueno, creo que para la mayoría de los que estamos aquí en esta reunión, pues el paro cívico nacional del año 77 constituye, digamos, como un elemento importante dentro de la lucha por los derechos humanos.
Evidentemente, pues en este paro se suman una serie de demandas y de movilizaciones pues que el país venía reclamando y sobre todo las organizaciones sociales y de maestros respecto a garantías sociales, a derechos sociales, pero en este proceso de movilización y de lucha en lo que conocemos como el paro cívico nacional del 77, pues nos vamos encontrando con un aspecto que no es de grata recordación para muchos y es el Estatuto de Seguridad encabezado por Julio César Turbay Ayala, que pues eh, tuvo su presencia en este país entre el año 78 y 82. Digamos que este estatuto es importante mencionarlo porque allí empiezan a desconocerse una serie de garantías eh, respecto a los derechos humanos, entonces se presentan allanamientos sin orden judicial, se presentan encarcelamientos sin el debido proceso, evidentemente allí empiezan a conocerse con mayor fuerza eh, eh, prácticas como la tortura, la desaparición forzada. Entonces esto va a hacer que se activen una serie de organismos, de organizaciones, fundamentalmente ONGs y eclesiales, que se activen respecto a las denuncias y a la reivindicación pues, de los derechos humanos fundamentales. Entonces, en este proceso es importante mencionar que surgen los comités, tanto nacional como algunos comités regionales de derechos humanos. Tenemos el Centro de Investigación y Educación Popular, muy destacado y muy reconocido por parte de nosotros en esta historia de promoción y defensa de los derechos humanos. Evidentemente hay muchos sectores de ONGs y eclesiales comprometidos con todo este enfoque de la teología de la liberación en América Latina, pues que también va a jugar un papel muy destacado en la promoción y defensa de los derechos humanos. Y ante el surgimiento de esta práctica nefasta en nuestro país de la desaparición forzada, pues se constituye la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos que conocemos como ASFADES y que tenemos figuras muy emblemáticas como la señora Fabiola Lalinde, que en su lucha por encontrar a su hijo, pues inicialmente detenido arbitrariamente, torturado, asesinado y desaparecido, pues va a ser un soporte muy importante dentro de la conformación de esta organización, ¿no? Quienes quisieran profundizar sobre esta historia de Asfades y del papel protagónico de Fabiola Lalinde, recomendaría un documental muy interesante del Centro de Memoria Histórica que se llama la Operación Sirirí, que es como doña Fabiola denomina, digamos, este ejercicio de búsqueda por su hijo desaparecido y de su resistencia, que es un trabajo bastante importante, digamos, en esta trayectoria. Imposible no mencionar a la Federación Colombiana de Educadores y Educadoras eh, y su movimiento pedagógico, en tanto en los años 80, por ejemplo, se da la visibilización no solamente de instrumentos culturales y académicos muy importantes como la revista Educación y Cultura, los congresos pedagógicos, donde pues en sendos debates se hacía una revisión eh, sobre el tipo de currículo que teníamos en Colombia, los fines educativos que deberían orientar la educación colombiana y se da paso, digamos, a al surgimiento de experiencias de innovación, algunas de ellas también muy reconocidas y que cuentan con documentos ya sistematizados como la experiencia Filo de Hambre en la ciudad de Neiva, liderada y protagonizada pues por los sacerdotes claretianos en este país, pero que va a ser de grata recordación en el movimiento pedagógico. También mencionar la conformación y la lucha del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia, que lamentablemente gran parte de su accionar investigativo, de denuncia, de investigación, culmina con el asesinato del médico
Héctor Abad Gómez el 25 de agosto del año de 1987. Digamos que para la Universidad de Antioquia en particular, este asesinato pues marcó una etapa muy dolorosa porque posterior al asesinato del humanista Héctor Abad Gómez, pues se viene toda una persecución y señalamiento y lamentablemente asesinato de lo que podríamos denominar el pensamiento crítico alrededor de los derechos humanos y bueno, todo lo que en el país se va a conocer como el momento de la guerra sucia que fundamentalmente se dirige contra sectores críticos, movimientos sociales de izquierda. Y en todo este proceso, pues recordar que el surgimiento de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 90, bueno, y su posterior aprobación de la Carta Política actual de 1991, que digamos es la sumatoria de muchos elementos, ¿no? Porque, porque se nos ha dicho mucho, sobre todo en las recientes conmemoraciones de esta Asamblea Constituyente en sus 32 años, eh, que esto es el resultado de unos jóvenes inquietos, movilizados, organizados, que se pensaron la séptima papeleta y que gracias a la séptima papeleta fue posible convocar, digamos, este espacio tan importante para la historia del país. Pero a veces este acontecimiento que es importante, yo creo que hay que mencionarlo, desconoce que durante mucho tiempo los movimientos sociales, los movimientos cívicos, evidentemente el movimiento insurgente, demandó en los procesos de diálogo la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces pienso que llegar a ella es resultado de la sumatoria de muchas cosas, además de las que he señalado, ¿no? Bien, eh, me iría entonces hacia el año 94, donde la Ley General de Educación, pues muy conocida por todos y todas, establece, digamos, unos fines, unos objetivos y unos lineamientos curriculares, así como unos proyectos pedagógicos que son muy cercanos y muy afines, digamos, a la cultura, a la promoción, a la enseñanza de los derechos humanos, ¿sí? Cualquiera de nosotros que haga una revisión rigurosa de los fines de la educación colombiana a partir del artículo 67 de la Constitución Política Nacional, pues entenderá y recordará el papel destacado e importante que va adquiriendo los derechos humanos y evidentemente su educación. También para el posicionamiento de una cultura de respeto y garantía a los derechos humanos va a ser muy importante, digamos, eh, la reglamentación que se hace de algunos mecanismos, ¿sí? Eh, Muy conocidos como la tutela, como las acciones populares y de grupo, como el habeas corpus, por señalar algunos, ¿sí? Y evidentemente el papel que va a jugar en sus inicios, sobre todo en la década de los 90 y principios de la década del 2000, la Defensoría del Pueblo con la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación, pues que en este ejercicio de promocionar los derechos humanos va a ser una labor de capacitación muy importante a lo largo y ancho del país. Bueno, también señalar los inicios en la conformación del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Recordemos que el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos es el resultado del decenio de las Naciones Unidas entre el año 1995 y 2004, que este decenio se dedicó a la educación en derechos humanos y dentro de su lineamiento le propuso a las distintas naciones asociadas al sistema de la ONU avanzar en la estructuración, formulación y desarrollo e implementación de planes nacionales de educación en derechos humanos. Yo creo que por obvias razones y por el contexto político, en el país solo fue posible avanzar en esta formulación hasta el año 2009, ¿sí? Ya había terminado el periodo de Álvaro Uribe Vélez. Entonces,
se logra avanzar como en esta formulación. Lamentablemente este plan no contó, digamos, con el recurso financiero, con la disposición institucional estatal que se requería para su implementación y como otros esfuerzos importantes en el país se fue quedando relegado y olvidado. Importante también mencionar el informe Basta Ya, eh, pues que es un trabajo que recoge, digamos, toda la historia o gran parte de la historia del conflicto armado en el país, que empieza a develar las denuncias y la participación de sectores no solamente armados en el país, sino lamentablemente institucionales y empresariales, pero que va a ser muy importante para posicionar, digamos, en el ejercicio de entender lo que ha sido este conflicto armado, cómo hay que cesar, digamos, esta violencia y avanzar hacia una cultura de los derechos humanos. Bueno, evidentemente se viene el acuerdo de paz de 2016. eh, ya es muy importante y muy reconocido en los ámbitos educativos la Cátedra de la Paz, la Cátedra de Enseñanza de la Historia, y creo que en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de paz, que es un acuerdo del Estado colombiano, no es un acuerdo de un gobierno específico con una guerrilla específica, pues va a trazar hoy en día lo que son las agendas y los debates políticos y en materia de política pública, ¿sí? No quisiera terminar esta parte de antecedentes sin dejar de mencionar eh, todo el aporte decidido, destacado, continuo, permanente de distintas ONGs de derechos humanos, organizaciones populares, étnicas, campesinas, feministas, juveniles, que han hecho unas contribuciones muy importantes en medio de la guerra a la formación básica en derechos humanos, a la construcción de los tejidos sociales que se han requerido, digamos, para enfrentar estos años de mayor violencia y dificultades en el país. Bien, eh, me parecía importante pues señalar como algunos de esos elementos asociados a cómo van surgiendo los derechos humanos y en específico la educación en derechos humanos en el país. Pasaría a continuación a relacionar un poco las pedagogías críticas y estas cómo han servido de fundamento para la educación en derechos humanos, ¿no? Entonces quisiera simplemente destacar como algunos propósitos que creo que son consensos, son ya un consenso al momento de hablar de las pedagogías críticas. Entonces, en primer lugar, reconocer que las pedagogías críticas han sido importantes para cuestionar, interrogar, digamos, como esas prácticas que son contrarias a los derechos humanos y que se han instalado en la educación formal, ¿no? Entonces, todas las denuncias que se han hecho a partir de la reproducción de las jerarquías, del poder del statu quo trasladado, digamos, en los currículos, de, de la imposición, digamos, de unas epistemes que son afines a determinados intereses económicos y políticos. Entonces, la pedagogía crítica nos ha servido como instancia interrogadora pues a esas prácticas que en los sistemas formales son contrarios a la perspectiva y a la garantía de los derechos humanos. En segundo lugar, entender que las pedagogías críticas pues han jugado un papel muy importante como reveladoras de otras epistemologías que no han sido legitimadas por el poder, ¿sí? Entonces, bueno, en esta cátedra se ha venido conversando y dialogando en anteriores encuentros y conversatorios sobre epistemología sur, sobre epistemologías decoloniales, sobre epistemologías que van posicionando otros sujetos culturales, otros sujetos políticos y que han servido, digamos, como instancias que permiten entender y desvelar eh, digamos, lo limitado que existe en esas epistemologías impuestas desde Europa
y que no dialogan, digamos, con otros saberes que son tan importantes para la defensa de los derechos políticos y culturales. También entender que la pedagogía crítica ha sido un fundamento para la educación en derechos humanos en el sentido de que se instala como una opción eh, interdisciplinaria, también transdisciplinaria, en permanente diálogo con los saberes culturales locales y populares. Y aquí quiero mencionar que, que hoy más que nunca en los debates académicos hay un reconocimiento por la interdisciplina y la transdisciplina, no solamente como una necesidad epistémica, sino como una necesidad y una exigencia ética y política, porque es la que nos ha permitido, digamos, reconocer aquello que ha defendido la educación lugar, la educación popular durante mucho tiempo, y es esa necesidad de unos diálogos de saberes eh, más horizontales, ¿sí? A partir de esas epistemes que se han construido, no precisamente en espacios y escenarios académicos. También reconocer que las pedagogías críticas nos han ayudado a leer la historia de manera crítica a partir de categorías. Ya son muy conocidas las categorías de raza, género, clase, etnia, que desde las pedagogías críticas anglosajonas pues hemos venido discutiendo bastante en décadas anteriores, pero que esto se ha venido ampliando y discutiendo a partir de nuevas categorías enmarcadas, por ejemplo, en la categoría de sujetos, subjetividades, nuevas identidades, interseccionalidades, entre otras, en las que han participado, digamos, otros sujetos anclados a los movimientos sociales, al movimiento feminista, a los movimientos que luchan por las reivindicaciones de derechos en las diversidades sexuales, entre otros. ¿Sí? Y recordar, como decía Peter McLaren, que nuestra tarea como intelectuales de la pedagogía y fundamentalmente de las pedagogías críticas es participar en lo que él ha denominado curar, reparar y transformar el mundo, ¿sí? Esto puede que suene muy acartonado, eh, pero es ese compromiso permanente de la pedagogía crítica con leer los contextos, investigarlos, producir saberes, siempre ha estado en función y conectado con esa esperanza de poder transformar el mundo, pero ese transformar el mundo tiene como lecturas muy concretas y muy específicas, por ejemplo, en las transformaciones culturales de las cuales me voy a referir más adelante. Bueno, entonces, para ir acercando más estos elementos de las pedagogías críticas y de la educación en derechos humanos, ¿sí? Como forma de avanzar hacia una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos, quisiera entonces trabajar algunas tesis alrededor de cómo entender este asunto de la educación en derechos humanos, porque pues es un concepto que también desde la pedagogía crítica pues es un concepto en disputa, ¿no? En disputa por los estados, en disputa por la academia, en disputa por las ONGs y evidentemente por las organizaciones y los movimientos sociales. Entonces me apoyaría un poco en Silvia Fernández, la colega argentina, para decir lo siguiente. Ella dice, bueno, hay cuatro maneras de acercarse a la educación en derechos humanos y pues quisiera presentarlas para poder, digamos, discutir, pero ¿existen otras maneras? ¿Hay otros aportes, otras miradas? Entonces, ella nos dice que hay que entender los derechos humanos como instancias protectoras, ¿sí? Y fundamentalmente de la dignidad humana, en el sentido de que toda práctica pedagógica de la educación en derechos humanos le implica trabajar por garantías jurídicas que hagan posible ese respeto a los derechos humanos. Ahorita vamos a ver desde la teoría crítica de los derechos humanos pues que este asunto no se agota solamente en las disputas jurídicas, sino que también hay unas disputas políticas
y éticas muy importantes. Entenderlos como los derechos humanos desde el prisma de la ideología de la solidaridad, eso que se ha llamado los derechos de los pobres y de los oprimidos, ¿sí? En el sentido de que gran parte de las conquistas, de las movilizaciones y, por ejemplo, de las exigencias de los movimientos sociales actuales es por el reconocimiento, o bien sea por derechos que ya han sido reconocidos o derechos que están en proceso de construcción, y se vincula, digamos, a esta perspectiva de la ideología de la solidaridad. También acercarnos a la educación en derechos humanos como un ejercicio de conciencia ética, centrada en el valor de la dignidad humana y que da sentido a la norma de los derechos humanos. Pienso que esto, por ejemplo, viene aflorando mucho con este conflicto exacerbado recientemente entre Palestina e Israel, y cómo ha empezado a aflorar un poco esta pregunta por, bueno, ¿y dónde queda aquí la humanidad ante estas barbaridades que han cometido organizaciones político-militares como el Hamas, pero también respuestas del Estado israelí al pueblo palestino que desconoce pues cualquier consideración mínima de solidaridad, de protección y evidentemente de conciencia ética? Y finalmente, los derechos humanos como una instancia crítica de convivencia humana, es decir, cómo los derechos humanos nos sirven para cuestionar la violencia, la injusticia, el formalismo de las instituciones, por ejemplo, escolares que permanentemente posibilitan las vulneraciones a los derechos humanos. Bien, en ese sentido, quisiera contrastar eh, esta manera de acercarse a la educación en derechos humanos con la manera como se vienen acercando los movimientos sociales y las organizaciones sociales a los derechos humanos. Entonces, apoyado un poco como en los trabajos de investigación que ha hecho Susana Sacabino en el continente sobre el surgimiento de los derechos humanos, sobre todo en la lucha contra las dictaduras, he enmarcado como esta gráfica en el sentido de mostrar cuáles son esas características, cuáles son como esas expresiones más recurrentes y qué es lo que nos enseñan los movimientos sociales y las organizaciones populares sobre la pregunta si existe una identidad de la educación en derechos humanos. Entonces, de entrada tendría que decir que no podemos hablar de identidad en singular, sino de identidades en plural, en el sentido de que esto tiene, como decía al principio, muchas disputas. Entonces, cuando uno hace esta relación en cómo se piensan las organizaciones sociales, los derechos humanos, uno va encontrando como unas características que son comunes. Por ejemplo, que hacen énfasis en los procesos formativos en derechos humanos, pero a través de la acción política, ¿sí? Más adelante voy a detallar por qué desde la acción política. En ese sentido, establecen referentes y criterios pedagógicos como la formación en y para la acción, o como el profesor Raúl Civechi de reciente visita a la universidad nos dice, bueno, lo que hacen los movimientos sociales es una pedagogía en la lucha, en la resistencia, lo que él va a denominar una pedagogía en movimiento. Los contenidos y las metodologías tienen relación con los problemas del contexto. Siempre hay una demanda, eh, siempre hay una conexión con los problemas donde se está en disputa la garantía de los derechos humanos, ¿sí? Por eso los derechos humanos, como decía el profesor Boaventura de Sousa Santos, se han constituido en el eje de movilización y de lucha de los movimientos sociales en América Latina. Y vamos a encontrar que su palabra más recurrente va a ser la emancipación, ¿sí? Bueno, por eso la relación con las expresiones más vinculadas a la educación en derechos humanos por parte de los movimientos sociales tiene que ver, claro, con pedagogías críticas y de la liberación, con dignidad humana, con la pregunta por quién es el sujeto político y quién es el sujeto de derechos,
por cuáles son los mecanismos de protección, tanto formales como los informales que surgen en las luchas, cómo se puede resignificar el sentido de los derechos humanos. En ese sentido, consideran los derechos humanos como un producto cultural que en permanente reconstrucción, ¿sí? Tal y como nos lo ha propuesto Joaquín Herrera Flores. Bueno, finalmente, entonces, ¿sobre qué y para qué aprender desde esta mirada de los movimientos sociales? Entonces, la apuesta es para formar al sujeto político de derechos que haga respetar su dignidad y la de su colectividad, para exigir al Estado el respeto y la garantía de los derechos humanos y para fortalecer una cultura de respeto a los derechos humanos. Bien, ¿cómo vamos de tiempo, profesor? Vamos bien, 6 Listo. y 36 minutos. Bueno, ustedes me van avisando, por favor, para ir controlando el tiempo. Bueno, Bien. Vamos entonces a revisar algunas tesis muy generales sobre lo que significa educar en derechos humanos y esto cómo se relaciona con las pedagogías críticas y sobre todo con la construcción de una cultura de los derechos humanos. Bien, en primer lugar, partir de la tesis de que la educación en derechos humanos es es indispensable para el fortalecimiento de una cultura de los derechos humanos. Y esta tesis me parece muy importante porque se va a insistir en que la educación en derechos humanos también es un derecho humano, ¿sí? Eh, y por qué es un derecho humano? Porque no es posible eh, avanzar en este ejercicio de reconocimiento, de respeto de la garantía, si esto no está atravesado por un ejercicio pedagógico y educativo. Lo que pasa es que poco se habla de la educación en derechos humanos como derecho humano fundamental, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver en el sistema americano de derechos humanos esta disputa cómo se libra. La educación en derechos humanos requiere ocupar un lugar privilegiado en la enseñanza, de manera interdisciplinaria, de manera transversal, ¿sí? Si ustedes revisan Constitución, si ustedes revisan Hola, Juanis. el derecho Encontrar internacional de los derechos las llaves. humanos, No encontrar las llaves. Hola, eh, mis amores. por favor, ¿alguien tiene el micrófono, por bueno, favor, abierto? Por favor, cerrarlo. ahí Viviana está saludando a sus hijitos. No hay problema, Viviana, Listo, seguimos. dale. Bueno, Eh, entonces, si uno revisa la Constitución, la ley general, leyes muy destacadas en el país, va a encontrar que todo el andamiaje jurídico que ha venido desarrollando el país a partir del artículo 67, pues está atravesado por la pregunta por lo educativo, por lo pedagógico de los derechos humanos. El problema es que hay una disputa sobre todo institucional y me refiero en los colegios y en las universidades, porque ese lugar de privilegio que haga posible ese derecho humano a la educación en derechos humanos todavía es muy escaso, ¿sí? Yo, si me permiten un ejemplo, yo en el 2014 terminé una investigación sobre la representación social que tienen los estudiantes de la facultad sobre los derechos humanos, ¿sí? Entonces eso me implicó hacer una revisión sobre las mallas curriculares y los planes de estudio de algunas de las licenciaturas que hay en nuestra facultad. Y me encuentro con que solamente una licenciatura tiene una asignatura destinada a los derechos humanos y es la de ciencias sociales. Y la pregunta es, ¿acaso el artista, el químico, el físico, ¿sí? El profesor de inglés, el profesor de lingüística o el de arte no tiene que vérselas y entenderse con los derechos humanos? O sea, ¿por qué hay ese desprecio político y yo diría también epistémico a un elemento que es fundamental, por ejemplo, para el desarrollo de la profesión docente? Dejaría como esa inquietud. La tercera tesis tiene que ver con que la educación en derechos humanos se asienta como en una especie de trípode, ¿no? Que consiste en lo siguiente: conocer y defender los derechos humanos,
Es decir, esto no es un asunto solamente de enseñar, sino cómo la educación de los derechos humanos va posibilitando un compromiso permanente con su conocimiento, con su promoción, con su defensa y con su denuncia. Evidentemente, la apropiación y el conocimiento de los derechos humanos implica respetar la igualdad de los derechos que tienen los otros y las otras, ¿sí? Por eso apelaría aquí a la profesora Ligia Galvis cuando nos dice que, que hay unos pilares fundamentales de los derechos humanos que todos conocemos y de los que hablamos mucho: dignidad, igualdad, libertad, ¿sí? Pero que esto hay que cruzarlo con la autonomía y con la responsabilidad, ¿sí? Y entonces toda práctica y toda reivindicación de derechos hace un llamado a la responsabilidad en respetar la igualdad de los derechos que tienen otros y otras, ¿sí? No tanto de deberes, hablemos de responsabilidades. Y finalmente, estar tan comprometido como sea posible por la defensa de una educación para los derechos humanos de los otros y de las otras, ¿sí? Porque esto trasciende lo meramente académico en el sentido de su comprensión, de su epistemología, de su fundamentación ética, política, jurídica. Porque los derechos humanos son una construcción ética, política, vinculada a la construcción de los valores humanos y por lo tanto exigen un ejercicio permanente. Finalmente, la educación en derechos humanos debe dar a conocer el poder que es inherente a los derechos humanos. Es decir, la posibilidad que permite a los ciudadanos y ciudadanos de empoderarse, ¿sí? Para participar dentro de esas transformaciones culturales, de esos debates culturales que evidentemente implican un cambio cultural. Bueno, entonces, a partir de esta pregunta por la identidad, a partir de estas preguntas, de estas tesis sobre lo que es una educación en derechos humanos, entonces yo quisiera presentar, digamos, algunas definiciones de lo que es, digamos, la educación en derechos humanos, reconociendo de antemano que toda definición es problemática, es insuficiente, ¿sí? Que deja por fuera dimensiones que son importantes, pero que de todas maneras cualquier definición pues nos va a dar una pauta para seguir discutiendo y reflexionando sobre estos aspectos. Entonces, eh, se insiste mucho en que la educación en derechos humanos, que su cometido central es la formación del sujeto de derechos, ¿sí? Pero aquí subyace una pregunta y una duda. ¿Acaso la formación del sujeto de derechos no está antecedida por la formación del sujeto político? ¿Sí? Para eso más, enseguida quiero compartir un corto video. Eh, También entender la educación en derechos humanos, como lo decía ahorita, como un componente esencial del derecho a la educación, ¿sí? Y en esto ha trabajado mucho el Sistema Americano de Derechos Humanos, pero específicamente el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ¿sí? Sobre esto voy a profundizar sobre una definición y sobre todo apoyado en lo siguiente. Cuando hacemos examen sobre el cumplimiento del derecho a la educación en derechos humanos, siempre revisamos aspectos como equipamiento físico, tecnológico, como pertinencia en los currículos, como la formación de los profesores y profesoras, como el bienestar que se tenga para facilitar el desarrollo de la educación. Pero poco nos preguntamos qué tanto ese derecho a la educación ha posibilitado y ha incorporado la educación en derechos humanos. Entonces, lo que nos va a decir el Instituto Interamericano de Derechos Humanos es incompleto el derecho a la educación en derechos humanos si no ha incorporado la enseñanza de los derechos. Bueno, el profesor Jares nos dice que la educación en derechos humanos también es una forma de educación para la paz, ¿sí? También encontramos en Guillermo Hoyos como el proceso que nos enseña a vivir en dignidad, pero sobre todo a indignarnos cuando aparece la injusticia y la humillación. Y
reconocer con el profe Magenzo que la educación en derechos humanos es la propia defensa de los derechos humanos. Es decir, que si bien el contenido, la jurisprudencia, la historia, la filosofía, los distintos enfoques de los derechos humanos hay que estudiarlos y conocerlos, pues gran parte de la educación en derechos humanos se concreta y se hace posible es en la propia defensa de los derechos humanos. Entonces les voy a pedir perdón unos minutos para compartir un video que quiero, que seguramente es un video muy conocido por ustedes, pero que me va a servir un poco para ejemplificar estos aspectos que estoy señalando. Bueno. Por favor, me confirman si el video se ve y se escucha. Se ve, tranquilo. Dale volumen. Sí, él empieza en silencio, pero después. Yo voy a hacer mi testamento, a repartir lo que me falta. Bueno, me llamo Sergio Amaya Barrios, me dicen paz y bien. Tengo 6 semestres de Historia y Geografía. Terminé concursal no por lo que la gente piensa que generalmente uno termina, sino porque me tocó buscar el anonimato en el reciclaje, porque pues yo alfabetizaba adultos por las noches y hacía trabajo con niños en el suroriente. Entonces cuando se acercaron los PM, los paramilitares, entonces mataron 2 compañeros. Cuando yo llegué a la casa a comentarle a mi mamá, entonces mi mamá me dijo que me había llegado una carta, un sobre, y en ese sobre pues venía algo muy feo. Entonces yo dije, yo no puedo perjudicar a mi familia. Entonces me tocó refundirme porque ya me tenían... Entonces pues terminé en el reciclaje. En el reciclaje pues dije, pues voy a seguir, a continuar mi pelea, que es por la pelea por los derechos humanos, por el derecho al trabajo y todo eso. Le debo una canción, la cantidad de mordaz amor de un juramento. Mi labor es por el derecho al trabajo de los recicladores, que si bien es cierto es muy maluco ver a una persona con un costal y con cara de indigente, eso no es culpa generalmente de uno, sino del Estado, que no tiene una política acorde con nosotros. Si no nos quieren ver como unos ñeros, pues el Estado debe meterse la mano al bolsillo. Le debo una canción a la mentira. Resulta que el reciclador de costal es el análisis que yo hago, es un fenómeno urbano que surgió hace más o menos 15 años, cuando unas personas generalmente por la adicción se vieron abocadas a la vida de calle. Pero hay una cosa que es adictos y todo, prefirieron el costal al puñal. Prefirieron meter las manos en las bolsas y no en los bolsillos, para lo que sea. El oportuno mutilador de cuanta. Como la Candelaria es la tacita de mostrar, y en la época de la globalización las ciudades capitales tienen que presentar unos centros atractivos, limpios, seguros. Entonces nosotros somos el mosco en la leche, ¿no? Entonces tratan de quitarnos, ¿no? Entonces aquí hace 3 meses hubo un panfleto que repartió un supuesto grupo, Brigada Civil Armada. Brigada Civil Armada. En la que nos declararon objetivos militares. Yo contra viento y marea aquí estuve, porque es que de todas maneras casi 9 años de simpatía tenía que sacarlas a relucir para atajar esa arbitrariedad que iban a cometer. Le debo una canción desesperada.
sería estúpido pensar de que la policía tiene que hacer controles. Una cosa es hacer controles y otra cosa, abusar de la autoridad que le da el Estado y, por ejemplo, decirle a uno, gonorrea contra la pared. Entonces, miren, esto que tengo acá, esta fractura de tabique y esto, 4 puntos, son cortesía de la Policía Nacional, porque yo no soy grosero, porque yo no me voy a igualar a esos ñeros de uniforme, pero yo soy muy picante. Entonces ellos me dicen gonorrea contra la pared. Si yo no tengo antecedentes, cargo mis papeles, no tengo drogas, armas ni cosas robadas, creo que soy un ciudadano, con costal, pero ciudadano. Entonces le paso el costal a uno para que me lo revise, el otro le paso la cédula para que constante que viene aparatico que le dan constante que yo sí soy el que soy, ¿sí? Y no tengo antecedentes, y entonces el otro me va raqueteando, yo voy elevando mis ojos al cielo y le voy diciendo al Dios del amor y la justicia en el que yo creo, gracias Señor, porque el que tiene lenguaje de ñero es el oficial y no el reciclador. Cuando eso se lo dice un ñero, pues el callo que le pisé al policía, pues como que le dolió harto. Entonces me dijo que sí, que me iba a llevar disque por burla a la autoridad. Entonces le dije, no, pues qué risa. Le digo yo, qué risa, pues es que imagínese que si es por burla a la autoridad, eso no está tipificado como delito. Está tipificado desacato a la autoridad. Cuando yo le voy hablando así a ese señor pensaba que yo iba a decirle que el tombogono no sé qué o no señor. Entonces cuando yo le hablo como una persona, entonces ese señor parecía que le estuviera hablando en chino y dijo, este gonorrea no se va a subir, y me agarran entre esto y me mandan así con el problema de la pierna. Yo no tengo estabilidad, fui y di contra una varilla del carro y fueron fractura de tabique y 4 puntos en la cara. Inmediatamente me bajaron y me dijeron, muy considerados, me dijeron, hágase. Cuando me dejaron tirado en medio, esto, con fractura de tabique y con esto así. Eso está en demanda y esperemos a que la justicia, si no es la justicia divina, por lo menos yo sí los pongo en oración. Claro, yo pongo, la iglesia dice que hay que poner al enemigo, al amigo y al enemigo en oración. A mis enemigos le digo al Señor, Señor, ilumínalos o elimínalos. Entonces, cuando yo tengo esas opciones, o cuando por ejemplo ellos me ven leer, y ellos piensan que es que yo debajo del periódico tengo el bareto, quién sabe qué. Entonces, y cuando ellos, estoy ejerciendo el derecho a sentarme, imagínense que hay unos estudiantes que se sientan a tomar por allí y todo eso, pero como ellos son estudiantes y no tienen costa, a ellos no les dicen nada, a mí sí, así no tenga nada, por lo cual avergonzarme. Entonces, esa es el rifirrafe que yo llevo con la policía, porque es que hay veces son arbitrarios. Entonces, ahorita ya como ya me conocen el turno que está ahora, pues me ha dejado esto, pero cuando cambian de turno, entonces son 2 meses mientras peleo con ellos, se acostumbran a esto y me toca aplicarles una llavecita ahí para que sepan que uno es una persona. ¿Cuál es esa llavecita? Es que así es por fuera de cámara. Otra cosa es que como yo canto unas canciones que a ellos no les gustan, entonces yo canto Mercedes Sosa, entonces yo canto y cuando yo veo lo único que puedo lo hacer es yo porque es que yo ya empiezo yo. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía y no le asustan a ellos no les gusta. O no les gusta cuando yo canto algo que cantaba Eliana hace como 30 años que dice, y yo lo canto cuando paso por el Congreso con mi costal. ¿Qué más quieren los señores, dirigentes, conductores, los promeseros de siempre, en vísperas de elecciones? Primero llenan las plazas, luego votos por montones. Ya llegaron al poder, llenaron corporaciones, ya hasta elevaron sus sueldos, queridos benefactores. Mientras el pueblo tiene hambre, ¿qué más quieren los señores? A ellos entonces, así es como... Una vez me iban a decir ¿qué?
calumnia, o bueno, algo así, a la autoridad legítimamente establecida. Imagínense. Entonces, ¿por qué no cogieron hace 30 años a Eliana por decir eso? Y para que vea que no ha cambiado nada en el país en casi 30 años que tiene esa canción, sino, no, más de 30 años. Yo tengo 45, yo la vi cuando tenía 14 años, 31 años, ¿no? No ha cambiado nada, ¿no? Lo mismo de lo mismo. Claro que allá ya no se puede generalizar y decir que todos son unos HPs, ¿no? Porque no todos son HPs. Hay unos honorables parlamentarios y hay otros que sí son HP, ¿no? Entonces yo voy pasando con mi costal. Va una persona y me dice, ¿usted sabe qué es eso? Le digo yo, ese es el Congreso de la República o Cartucho Segundo Sector, donde están los ñeros de estrato 7, los que huelen a Paco Rabanne, se visten de perfil, pero si el perfil psicológico de un ñero es faltón, manipulador, mentiroso, agresivo e individualista, uno oye bien las actuaciones de esta partida de HPs, pero no vayan a pensar que el reciclador osaría insultar a tan preclaros compatriotas. HPs quiere decir honorables parlamentarios. Casa por cárcel al senador tal por Folcompuertos, medida de aseguramiento contra el representante tal por Cajanal, condena anticipada contra nosotros y ahora una vergüenza para una, abro comillas, democracia. Casi 100 investigados. 32 han pasado o están en la picota. Entonces, ¿cómo hablan de democracia y eso? ¿No? Entonces, ¿cómo hablan, con qué autoridad moral un Estado va a legislar sobre las habitantes de la calle cuando los que dirigen ese Estado y legislan son unos delincuentes, que no son solamente rateros, sino que patrocinaron gente que llevó a que haya 2 millones de campesinitos errabundando por las ciudades pidiendo limosna, que patrocinaron motosierreros, que patrocinaron una cantidad de cosas que uno dice, hombre, Como la muerte anda en secreto y no se sabe. esas opiniones son las que se les hacen como, uy, oiga, este ñero es como el ñero sindicalista. Y yo los molesto y yo juego con la realidad del país. Le digo yo, no les crean a ellos, yo no soy el ñero sindicalista. Otra cosa es que haga parte del comité central del secretariado mayor conjunto del FLN. ¿Saben qué es el FLN? No. Pues el Frente de Liberación Ñero. ¿Listo? Oiga, Sergio, y además de los HPs, honorables parlamentarios del Congreso de la República, ¿cuáles otros HPs usted ha identificado? Honorables políticos, honorables policías, honorable presidente. Esa que salta, le debo una canción a toda prisa. Bien, quería entonces compartir este corto video para conectarlo con la categoría de educación en derechos humanos y con la pregunta que hacía al inicio, y es si el objetivo principal de la educación en derechos humanos es la formación del sujeto de derechos, ¿qué lugar ocupa entonces la formación del sujeto político? O si la pregunta por el sujeto de derechos necesariamente contiene la pregunta por el sujeto político. Desde esa perspectiva, quisiera decir las siguientes elementos. El profesor Magenzo dice que hay 4 dimensiones que caracterizan al sujeto de derechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, que el sujeto de derecho debe conocer los cuerpos normativos, debe conocer la historia, qué se ha legislado, cuáles son los mecanismos de protección a los derechos humanos. Dice, pero el sujeto de derechos, y yo diría también el sujeto político, debe poseer competencias lingüísticas.
porque las personas que trabajan en la educación, promoción y defensa de los derechos humanos, pues parten del argumento, de la denuncia, ¿no? Y para eso se expresa, digamos, una condición y una capacidad, es como el saber argumentar, el saber discutir, el saber exigir, ¿sí? El tercer elemento es que es capaz de pensar en los demás, es decir, puede ser que a él no sea el que lo están vulnerando los derechos humanos, pero se indigna porque siente que eso que le están haciendo a otros, pues también se lo están haciendo a él, ¿no? Bueno, y va señalando como otras características y otras dimensiones. Entonces, la pregunta es, en los procesos educativos y pedagógicos que llevamos a cabo, muchos de ellos bajo el ropaje de las pedagogías críticas, por lo menos facilitan el desarrollo de estas capacidades, de estos conocimientos, de esta capacidad de acción, ¿sí? En la historia que acabamos de ver, pues Sergio lamentablemente no terminó sus estudios en su época en la Universidad Distrital, pero el contexto, la indignidad, las situaciones que vive en su condición de habitante de calle y reciclador, pues lo ha hecho, digamos, también hacerse la pregunta y relacionarse con, con estas categorías alrededor de quién es el sujeto de derechos, ¿sí? Y dice Paul Ricoeur cuando se hace esta pregunta, ¿quién es el sujeto de derechos? Y él se dice, es el sujeto que es capaz de cuestionar, que es capaz de imputar y de reclamar al otro, a la otra, cuando está dañando moralmente a una persona o a una colectividad. Bueno, para avanzar, porque creo que ya me quedan muy pocos minutos, quisiera referirme entonces a dos definiciones sobre la educación en derechos humanos. Bueno, entonces dice el Instituto Interamericano de Derechos Humanos que la educación en derechos humanos es un eje transversal del derecho a la educación, ya me había referido a ello, que debe estar presente en lo sustantivo, en lo metodológico y en todas las formas posibles de la enseñanza formal e informal, ¿sí? Incluso pues en los procesos culturales de la sociedad. Y nos dice que es una práctica que se fundamenta en el reconocimiento, en la defensa y en el respeto y la promoción de los derechos humanos, ¿sí? La pregunta es, ¿qué tanto cuando defendemos y reivindicamos al derecho a la educación en derechos humanos, a los derechos humanos, perdón, hemos reconocido la importancia de su educación, de su enseñanza? Bueno. La otra definición está muy anclada, digamos, como a la realidad latinoamericana y de los movimientos sociales que han luchado, pues, por denunciar esas graves violaciones, pero exigir a los estados condiciones de respeto y garantía. Dice el profesor Margenso, educar en derechos humanos en América Latina significa educar para el ejercicio de los derechos y en muchas ocasiones esto implica a partir de la visión de los oprimidos, de los que nunca aprendieron a escribir, pero que fueron alfabetizados en derechos humanos. Alfabetizados por haber vivido en carne propia la violación de los derechos y por haber tomado conciencia de esta práctica educativa para luchar contra la impunidad y por un Estado de Derecho. Esto en nuestros contextos latinoamericanos y colombianos, ¿qué significan? Que como no hay una política y no hay una decisión, digamos, académica y curricular que vincule y que haga visible la enseñanza de los derechos humanos, lamentablemente la gente se tiene que enterar a partir de los mismos, es a partir de las propias contingencias, de las propias tragedias y de las propias vulneraciones, ¿sí? Y esto uno lo puede entender por ejemplo, en una organización como las Madres de Soacha, ¿sí? Donde tuvo que llegar una situación de indignidad como el secuestro, el homicidio, el crimen de Estado contra sus hijos e hijas, para que tuvieran que entender categorías, procedimientos, mecanismos
ejercicios políticos y éticos. Entonces no puede ser que en Colombia tengamos que seguir conociendo y aprendiendo los derechos humanos, no por efecto de la garantía y del disfrute y del respeto del Estado y de las personas, sino por su efecto contrario, por efecto de la indignidad. O sea, es muy triste esa lectura, pero creo que una manera de contribuir a una cultura de respeto y garantía es lograr ese posicionamiento en los sistemas educativos. Eh, Profe, ¿tengo otros minuticos? Sí, dale otros minuticos, unos Dale, 5 bueno, minuticos. bien. Quisiera enfatizar también en esto, en este elemento de los derechos humanos desde una perspectiva crítica, porque evidentemente en la construcción histórica y en su fundamentación, pues hay lecturas, hay enfoques que explican los derechos humanos, pero esta lectura que la hace el profesor Manuel Restrepo, muy alimentado también por todo el trabajo de Joaquín Herrera Flores y de otros teóricos. Él se hace la pregunta por qué es lo que contiene un derecho, ¿sí? Y cómo es que llegamos a la conformación de un derecho. Por lo general, cuando hablamos de derechos humanos y sobre todo en Colombia, inmediatamente pensamos en eso que llamamos las bases materiales y la estructura de garantías jurídicas. Pero resulta, eh, como dice Donald Dworkin, perdón, cuando escribió Los derechos en serio, y él nos dice, para que un derecho humano llegue a consolidarse como un derecho humano, primero ha pasado por un profundo debate político, ético y filosófico. Es decir, no es posible llegar al reconocimiento jurídico de un derecho humano si antes no ha habido esa discusión, ¿sí? Eh, entonces, en esta clasificación que hacen los autores que acabo de mencionar, dice, claro, un derecho humano contiene un significado y es la lógica que le dan los movimientos sociales a través de las luchas, en las disputas, ¿sí? Piensen ustedes en los movimientos étnicos, en las comunidades LGBTIQI+. O sea, ¿qué es lo que ha implicado otorgarle un significado, por ejemplo, a los derechos que ellos han venido demandando y exigiendo? Tiene un sentido porque detrás de ellos hay una ideología, hay unos valores, ¿sí? Que, que, que obedecen a diferentes espectros, a diferentes dimensiones. Y sobre todo, van construyendo una estructura de garantías, es decir, eso que llamamos la base jurídica y material para que sea reconocido, ¿sí? Norberto Bobbio dice, un derecho humano es un derecho humano cuando ha alcanzado un reconocimiento jurídico, ¿sí? Y una estructura de garantía. Mientras tanto, es una aspiración, pero lo que pasa es que esa estructura de garantía está contenida precisamente en esas luchas por los significados y los sentidos que le otorgan las personas, las colectividades, los movimientos sociales. Entonces, a partir de esto se preguntan, ¿cuál es el fundamento de los derechos humanos? Y uno se va, digamos, al enfoque liberal o al enfoque democrático, al enfoque socialista o al enfoque crítico en la teoría de los derechos humanos, y usted va a encontrar que todos coinciden con que el fundamento esencial de los derechos humanos es la dignidad, ¿sí? Y a mí personalmente me gusta mucho la conceptualización y la definición que hizo nuestra Corte Constitucional colombiana para definir entonces en el marco de la lucha por los derechos humanos qué es lo que estamos entendiendo por dignidad. Y entonces dicen, bueno, la dignidad requiere como unos elementos y es vivir sin ser humillado, vivir como se quiere, ¿sí? A usted nadie puede imponerle un modo, un estilo, un proyecto de vida, pero sobre todo, articulado a los otros elementos, vivir con garantías para no perecer, por ejemplo, de hambre, de enfermedad o de cualquier otros de los derechos fundamentales. Bueno, eh,
Ya en mi presentación pues vendrían como algunos posibles espacios de cómo ir fortaleciendo y posicionando esto como en una cultura de los derechos humanos, sobre todo en el campo de la educación. Pero bueno, tampoco quiero abusar de su paciencia y de su tiempo. Creo que ya me he tomado más de hora y cuarto, entonces no sé, Listo. profe. Listo, Elkin, pues te agradecemos. Vamos a abrir el espacio para las preguntas. Los estudiantes tienen dos posibilidades, o levantan la mano o por medio del chat. Nosotros vamos acá leyendo las preguntas, ¿no? Yo diría como para iniciar como la discusión, profe Elkin, pues, la percepción que tú tienes ante todo de la escuela, porque ¿qué ocurre? Pues nosotros generacionalmente vivimos el paso de la Constitución del 86 a la del 91, ¿no? De año 91 aparece la nueva Constitución, pero en esencia nuestra experiencia como escolares y como estudiantes se dio en el marco de la Constitución del 86. Entonces nosotros sí, yo diría, vivimos en carne propia una experiencia que fue pasar de esa generación que no tuvo derechos en la escuela, ¿no? A año 91, Ley General de Educación y demás, yo diría la irrupción de una serie de derechos que la transformaron. Pero cuando se dan esa irrupción de esa cantidad de derechos fundamentales, ¿no? Que están en la escuela también en juego y que tienen que ver mucho con los derechos humanos, de las personas, lo que se evidencia en el año 92 al año 97 es que la escuela es la institución más tutelada del país, ¿no? Por encima del ejército, por encima de la fábrica, por encima de las otras instituciones de encierro, la tutela en educación pues se constituyó en todo un fenómeno. Yo me acuerdo, pues, ahí en la Universidad Pedagógica trabajaba con Mercedes González y Mario Sequeda, y nosotros hicimos un muy buen trabajo en el sentido de rastrear la tutela en educación. Y lo que se evidenciaba es que la escuela como institución y los maestros, a pesar de que se pues, dio a conocer la Constitución del 91, inclusive a la escuela nos llegó esa Constitución que era blanca con la bandera de Colombia, llegó gratuita porque la teníamos que estudiar y la teníamos que difundir. Costó mucho en la materialización ante todo, de la cultura democrática en la escuela, y eso se expresó a través de la tutela en educación. Entonces, la primera como pregunta que te haría era, bueno, ¿cómo ves la escuela? Si se ha transformado, ¿con qué transformaciones ha vivido? Porque efectivamente uno de tus propuestas fuertes es materializar como la cultura democrática en la escuela a través de la difusión no solamente de la Constitución del 91, sino el discurso de los derechos humanos. Esa sería la pregunta inicial. Entonces, te escucho y aquí voy esperando que salgan las preguntas en el chat. Bueno, profe, le agradezco su pregunta. Y pues es una respuesta muy compleja, ¿no? Porque digamos, eh, todos compartimos que las transformaciones culturales pues son transformaciones muy lentas, ¿no? Y que la escolarización, si la observamos y la analizamos en su devenir histórico, como resultado de esa maquinaria escolar que se inventó, digamos, en la modernidad eh, pues para civilizar al bárbaro, para disciplinar, para arrebatarle, digamos, a las comunidades de otras formas educativas. Entonces, digamos, la escuela tiene un problema y es que carga con una tradición de muchos años, de muchos siglos, donde su énfasis y su finalidad, perdón, ha estado puesta, digamos, en función digamos, de esos objetivos fundacionales, ¿no? Entonces, claro, yo pienso que hay un avance muy importante en el sentido en que las políticas educativas han permitido, digamos, el reconocimiento y la emergencia como de este nuevo sujeto pedagógico en el marco de las libertades democráticas, en el marco del ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Es decir, yo soy de los que digo,
el problema de Colombia no es un problema de política pública, de desarrollo jurisprudencial y de normas, porque yo podría aquí nombrarles eh, por lo menos 15 leyes que tienen relación con los derechos humanos, la educación y el sistema educativo. ¿Sí? El problema, entonces, está más por dentro, ¿no? Yo recuerdo un trabajo del profesor Francisco Cajiao, ya hace bastantes años, como del año 96, 97, que se llama Poder y Justicia en la Escuela. Y entonces él allí mencionaba, digamos, eh, cómo la escuela está de espalda a los derechos humanos, ¿sí? Y cómo la escuela tiene el poder de, de construir una normatividad por fuera, digamos, del enfoque y del marco constitucional. Y entonces, cuando se distancia del marco constitucional, lo que hace es seguir violando y vulnerando los derechos humanos. Para poner un ejemplo, libre desarrollo de la personalidad, derecho a la participación y derecho a la educación. Usted hoy en día, si hace un examen sobre violaciones a los derechos humanos en el contexto escolar, va a encontrar que ya no son tan visibles, pero que existen formas muy soterradas de seguir vulnerando el libre desarrollo de la personalidad. Hay un ataque frontal a las libertades y a las identidades sexuales. Hay manuales de convivencia que a pesar de la ley 1620 se siguen haciendo de espaldas a la Constitución. Hay una negación y un control de la participación política de los estudiantes, ¿sí? Entonces, yo lamentablemente tengo una lectura muy crítica porque el problema no es de soporte jurídico, el problema no es de fundamentación pedagógica. El problema es que en esta transformación cultural todavía estamos en ese tránsito en abandonar la escuela como dispositivo de disciplinamiento y control hacia una escuela como un dispositivo de formación cultural, ¿no? Y creo que en ese tránsito, claro, hay ejemplos importantes, hay proyectos y experiencias que van marcando un poco de tendencia, pero todavía el peso de la tradición en la escuela, digamos, es muy contrario a la negación a los derechos humanos. Con un ingrediente, eh, y con esto termino, que para mí es muy preocupante y lo señalaba al principio de mi charla, esa ausencia de la formación en derechos humanos de los futuros docentes, maestros y maestras, ¿sí? Porque el problema no es que eso es un asunto de magistrados, de jueces, de constitucionalistas, de abogados o de estudiosos de las ciencias sociales. O sea, posicionar ética y políticamente la apuesta por una cultura de los derechos humanos pasa por hacer una apuesta decidida en la formación de maestros y maestras, y yo todavía veo eso muy disputado, ¿sí? Yo no lo veo tan claro. Bueno, Elkin, te pregunta al profesor Rafael Sarmiento. eh, los maestros que fueron estudiantes antes del 91 tienen una forma de comprender estos derechos humanos de manera muy distinta a quienes fuimos estudiantes después del 91. Podríamos pensar que su desconocimiento hace que denominen a las nuevas generaciones como cristal, muy sensibles a las violencias simbólicas y otras, e incluso no crean en la importancia de la democracia participativa, muy distinta a la democracia representativa del 86. ¿Cómo transformar a estos maestros que se quedaron en la Constitución del 86? Bueno, le agradezco al profe Rafael la pregunta y bueno, yo comparto como su diagnóstico y su lectura. Eh, eh, digamos, es que vuelvo y acudo a este concepto de la escolarización como una maquinaria, ¿no? Entonces, eh, esto que señaló Comenio en la didáctica magna, ese ideal pansófico de enseñar todos a todos,
pues se hizo sobre la base de un proyecto histórico bastante autoritario, bastante vertical, y digamos eso marcó una manera de ser de la escuela, ¿no? Y evidentemente, pues hay una generación de maestros y maestras que no fueron, digamos, formados a la luz de los principios constitucionales, de toda esta perspectiva del enfoque de derechos en la educación y pues en la misma constitución. Pero yo pienso que el hecho de no haber participado, digamos, como de este momento histórico, no exime, digamos, a los maestros y maestras de sus responsabilidades tanto en el conocimiento como en el respeto y en la promoción de los derechos humanos, ¿sí? Yo recuerdo alguna vez en una capacitación con docentes en ejercicio de aquí de Bogotá, un maestro que nos lanzó una frase, pues para mí lapidaria y dolorosa, ¿no? Decía, eso, desde que se inventaron ese cuentico del libre desarrollo de la personalidad, se dañó la disciplina en la escuela, ¿sí? Entonces, a mí eso me quedó sonando de manera muy fuerte porque yo digo, claro, si esta es la concepción que tiene un maestro de que respetar derechos es es dañar la disciplina en la escuela, entonces estamos jodidos porque el reconocimiento y el respeto y la promoción de un derecho se ve como algo que altera, digamos, las formas tradicionales en cómo ha operado la escolarización. Entonces, digamos, ahí hay un problema bastante grave. Yo señalaba ahorita que la Defensoría del Pueblo en el año 98, en la División de Asuntos Constitucionales, hizo una investigación precisamente sobre los manuales de convivencia en el país. Y, por ejemplo, encontró que el 96% de esos manuales de convivencia son violatorios del debido proceso. Y el debido proceso es uno de los derechos más antiguos dentro de la historia de los derechos humanos. Entonces, si uno parte de estos resultados de investigación, uno dice, si la escuela no es capaz de garantizar a su comunidad, a sus sujetos, una cosa tan básica y elemental en la construcción de los derechos como el debido proceso, entonces, digamos, estamos con muchos problemas para el ejercicio y la garantía de los derechos humanos. Eh, Nuestra ciudad y el país ha pasado por situaciones tan tristes que tuvo que llegar, por ejemplo, este asunto, este hecho de tan triste recordación que fue el suicidio de Sergio Urrego, ¿sí? Entonces, tuvo que suicidarse un joven que fue víctima de la vulneración de todos sus derechos, del irrespeto de sus identidades, para que entonces llegara la Corte Constitucional a decirle al sistema educativo, por favor revisen y hagan una modificación de los proyectos educativos institucionales, de los manuales de convivencia, porque lo que está pasando en las instituciones es muy grave, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hago, profesor Rafael, es, nosotros en la universidad, en los programas de formación de maestros y maestras, en los cursos de formación, permanentemente decimos y nos llenamos la boca diciendo que es que los profesores y las profesoras somos los intelectuales de la educación y la pedagogía. Pero yo digo, ¿hasta dónde nos alcanza esa capacidad intelectual que para pensar en el tema de la denuncia o la garantía o la defensa de los derechos humanos, primero tiene que venir un ente externo al sistema educativo a reclamarnos y a exigirnos? ¿Sí? Porque ¿quién le prohibió, por ejemplo, al sistema escolar que le negara el derecho a la educación a las adolescentes embarazadas? Fue el debate académico en derechos intelectual de los maestros y maestras en ejercicio? No. ¿Quién le dijo a la escuela que no podía expulsar a sus chicos, a sus estudiantes porque tuvieran un piercing en el cabello largo, el cabello pintado?
¿Fue la escuela en su ejercicio democrático, en su análisis y en su respeto cultural a las diferencias? No, entonces fíjate que siempre hay como que la escuela siempre tiene que estar siendo vigilada en materia de derechos humanos por entes externos, porque ella a su interior no es capaz de generar los propios mecanismos que hagan posible esa cultura dentro de la institución educativa, ¿no? Bueno, dejaría ahí, profesor Rafael. Bueno, eh, el quinteleo, la siguiente pregunta de Luis Fernando Súa. Se entiende la necesidad urgente de que los derechos humanos sean gozados por la totalidad de la población. Devolverle la dignidad a las comunidades es indispensable para generar procesos de transformación social. Sin embargo, hablar de derechos humanos excluye, entre otros, a seres vivos, animales, a no ser tomados como recurso, no ser torturados y tomados como objeto. Para usted, pregunta, ¿qué tan viable es hablar de derechos de los seres vivos y no solamente los derechos humanos? ok, bueno, voy a acudir, digamos, como al soporte conceptual en la materia que hizo el profesor Boaventura de Sousa Santos, ¿sí? Bueno, aunque actualmente en muchos medios académicos no se ve tan bien visto que hagamos referencia a las tesis y a los trabajos por las denuncias ya ampliamente conocidas, pero bueno, aquí hay que distinguir el debate en si distinguimos la producción y el aporte de los investigadores de sus actuaciones, aunque eso es muy difícil. Pero bueno, eh, profesor Luis Fernando, el, en un trabajo, en un texto muy interesante que hizo el profesor Santos sobre los derechos humanos desde una perspectiva multicultural, él precisamente aborda esta discusión y dice la necesidad de darle un nuevo sentido y una nueva reconceptualización a los derechos humanos pasa por reconocer que los derechos humanos son un discurso incompleto, imperfecto y que no son universales. Entonces, él introduce esta categoría de la incompletud, ¿sí? Y dice, cuando los derechos humanos, en su versión, digamos, más occidental, pensemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, entran en diálogo con otras perspectivas epistémicas, culturales, es que empieza a desconocerse lo incompleto que son los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, hace referencia a cómo los hindúes, ¿sí? Le reclaman, por ejemplo, en esta discusión sobre los derechos humanos, él dice, pero ustedes ¿por qué hablan de derechos humanos y no hablan de los derechos de los animales? ¿Sí? Ahí no hay como una especie de incoherencia. Bueno, entonces se hace ese tipo de preguntas. Entonces yo acudo a esta categoría de lo incompleto que son los derechos humanos, y es que los derechos humanos no puede ser una imposición de la ONU al resto del mundo, ¿sí? Sino que los derechos humanos tienen que ser una reconstrucción desde abajo hacia arriba, es decir, desde las epistemes, desde las realidades culturales, eh, desde los imaginarios, desde los sistemas de pensamiento, porque allí vamos encontrando una riqueza de elementos que nos ayudan a seguir ampliando esta historia y estos enfoques de los derechos humanos. El profesor Angelo Papachini, cuando hizo el homenaje a la Declaración de 1948, hizo una genealogía de los derechos humanos muy interesante, y entonces él reconoce fundamentalmente tres tradiciones de los derechos humanos sobre la cual se han, digamos, consolidado. Y simplemente las menciono: la tradición liberal, la tradición demócrata, la tradición socialista, ¿sí? Y entonces dice, bueno, esto está en construcción porque los derechos humanos son una historia que no tiene un final, esto se va reconstruyendo en el día a día. Entonces, yo siempre me he hecho la pregunta, ¿cuál es esa cuarta tradición de los derechos humanos? Los derechos subjetivos, los derechos de las identidades, me parece que eso está recogido en las anteriores
tradiciones. Entonces yo diría, la cuarta tradición se está fortaleciendo precisamente a partir del reconocimiento de los derechos de otros seres no humanos, ¿sí? Y esa categoría cada vez se posiciona más en esta perspectiva de pensar la reconstrucción de los derechos humanos. Creo que para muchos de nosotros fue, más allá de las posturas que cada uno, cada una tenga, fue motivo de esperanza y de reconocimiento estas sentencias de la Corte Constitucional colombiana sobre el reconocimiento del río Amazonas, Atrato y Cauca como sujeto especial, como sujeto de derechos y sujeto de especial protección. Y miren cómo, si bien nosotros estamos enmarcados en una tradición constitucional que recoge lo liberal, lo demócrata, lo socialista, mire cómo por esta perspectiva se va ampliando y va incorporando, digamos, este reconocimiento por los derechos de otras especies más allá de los humanos. Y creo que la misma realidad nos está desafiando, ¿no? Seguir pensando solamente en perspectivas antropocéntricas, desconociendo la relación tan profunda y tan íntima que hay con la naturaleza, con otros seres, pues si seguimos en esa separación, pues creo que más rápido, más temprano que tarde va a llegar la crisis que ya estamos sintiendo en varios de estos aspectos. Gracias, profe Elkin. Bueno, yo quisiera como también hacerte una pregunta, pues, en el sentido de cómo ves toda esta discusión de la condición humana de Hannah Arendt, ¿no? Porque es que lo duro es materializar ese entrecruce entre el discurso y la práctica, ¿no? Porque para Hannah Arendt, en buena medida, ahí es donde se materializa la condición humana, ¿no? Yo puedo hablar de derechos humanos, de derechos de los trabajadores, de derechos de los seres vivos y demás, pero en mis prácticas cotidianas, en mis prácticas pedagógicas, hay en ocasiones contradicción, ¿no? Y uno lo ve mucho acá en la universidad, mucho maestro, mucho profesor muy ilustrado, con cierto nivel de reconocimiento que reivindica los derechos de los otros, pero en sus prácticas cotidianas, pues ahí deja mucho que decir. ¿Tú cómo ves esa condición humana, la materialización en el entrecruce del discurso y la práctica de quien debería efectivamente fomentar los derechos humanos desde la pedagogía crítica? Bueno, profe, casualmente, eh, profe Jiménez, estoy leyendo una biografía de Hannah Arendt que me Ujú. tiene profundamente conmovido, afectado, con muchas preguntas, enterándome de muchas cosas. Entonces, claro, la pregunta por la condición humana, sobre todo a partir de estas situaciones como las que nombraba anteriormente con lo que viene sucediendo con Israel y Palestina, ¿no? Sí, que bueno, si tienen corazón y valentía, les recomiendo un documental que hay en Netflix que se llama Gaza, ¿sí? Que trabaja a partir de la historia de 10 niños y niñas en Palestina afectados pues por este conflicto y por esta guerra tan inhumana y tan cruel, ¿no? Pero es bastante fuerte, bastante fuerte. Eh, pues, profe, yo pienso que tenemos como unos desafíos muy grandes. Yo pienso que esta ampliación de los derechos humanos hacia otros seres no humanos, pues no, digamos, no desconoce los desafíos y las tareas que tenemos actualmente en repensar, digamos, la manera como hemos sido humanos, sobre todo en nuestras relaciones sociales y políticas, ¿no? En nuestros ejercicios del poder. Evidentemente, si ustedes me preguntan y me van a decir que soy un optimista, si hay una progresión en la condición humana desde la pregunta por la dignidad, yo diría que sí. Es decir, a pesar de las crueldades, de las barbaridades, de que en nuestro país sigue el conflicto
armado bastante exacerbado. Yo diría que hay una progresividad en el reconocimiento de facultades éticas, políticas y jurídicas que ayudan a ampliar un poco más la búsqueda por ese reconocimiento de unas condiciones más dignas, ¿no? Eh, Evidentemente, cuando uno traslada esto al plano de la vida cotidiana, ¿sí? En nuestra sociedad que tenemos ejemplos tan fuertes, ¿no? Todas estas cosas que se empiezan a narrar y a develar por el informe de la Comisión de la Verdad, por lo que vemos cotidianamente en el atraque y en la delincuencia común, uno diría, bueno, aquí hay eh, esto vinculado a la banalidad y al mal todavía tan exacerbado en algunas prácticas. Entonces, mm, yo diría, esta condición humana hay que seguirla defendiendo y fortaleciendo y en la apuesta y en la mirada que yo tengo es a partir de lo educativo, pero no lo educativo entendido como capacitación, ¿sí? Porque mucha de lo que decimos que es educación en derechos humanos es simplemente información y capacitación en derechos humanos y, y, y noten ustedes que la pregunta por el sujeto de derechos, pues es una pregunta bastante profunda en la medida en que trabaja con distintas dimensiones de la realidad humana, ¿no? Y entonces para uno educarse en la conciencia de tener eh, un conocimiento, una defensa y una práctica de respeto en los derechos humanos, pues eso está atravesado por muchas variables. Em, Hay una frase con la que yo quería hoy terminar esta presentación, pues que no la alcancé a presentar, pero si me permiten, la cito, porque es precisamente tomada de este texto que señalaba de Boaventura de Suosa Santos sobre eh, los derechos humanos desde una perspectiva multicultural. Él, él, él dice lo siguiente, leo textual, la aspiración última es demasiado humana, una aspiración que denomino normalidad avanzada, la aspiración de vivir en tiempos normales, o sea, tiempos cuya normalidad no derive, como sucede ahora, de la naturalización de la normalidad, ¿sí? Y me parece que esa naturalización de la normalidad que es tan ejemplificante, lamentablemente, en nuestro contexto cultural colombiano, pues tiene que ser disputada, eh, digamos, culturalmente, pero es que lo cultural es muy amplio, entonces allí entra lo político, entra lo académico, entran las disputas de los movimientos sociales, entran las relaciones cotidianas familiares, eh, porque, porque no puede ser que sea lo anormal lo que rija, por ejemplo, las relaciones sociales y las relaciones del ciudadano con el Estado. Noten ustedes que en en esta ausencia de Estado social de derecho, la gente ha naturalizado que es completamente normal, pues que se roben la plata, ¿sí? Los recursos públicos, o que en este país se asesine, ¿sí? Es decir, entonces, ¿cómo debatimos desde la pregunta por lo educativo y en las universidades y en los colegios esa disputa por no volver normal lo que es profundamente una violación a los derechos humanos? Y creo que ahí tenemos una tarea bastante desafiante y retadora. Y pues en el sentido y en la invitación que me hace el profe, yo pienso que tenemos que volver a releer y a trabajar a Hannah Arendt, ¿sí? En su pregunta por la condición humana, en su pregunta por qué es la política, ¿sí? En la manera como hacía filosofía a partir incluso de sus mismas militancias políticas, ¿no? Porque cuando uno lee esa historia de Hannah Arendt, no solamente era una preocupación intelectual por la filosofía
en la academia, sino era una filosofía muy vinculada, digamos, a partir de toda la tragedia que vivió la humanidad, pues en el exterminio judío, pero también en la cumbre máxima, pues, de la mayor barbaridad de la humanidad que representó la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces pienso que, bueno, muy respetuosamente me sugeriría que en este ejercicio de las cátedras, pensar una cátedra especial sobre el pensamiento y la acción política en Hannah Arendt nos caería muy bien en estos tiempos, ¿no? Gracias, profe Elkin. Dos personas han levantado la mano, Mónica y luego la profesora Pilar. Mónica, Cuineme, te escuchamos y luego a Pilar. Mónica. Gracias, profe. Bueno, siguiendo como el hilo del diálogo que nos propone el profe, yo creo que se ha adelantado, pues se ha avanzado mucho dentro de la escuela, porque pues venimos hablando, pues sí, que la escuela pues es bien como institución, es bien agresiva frente a los derechos humanos, pero también yo creo colocarle como el otro matiz y cómo en la escuela también desde unas apuestas de resistencia se han dado unos procesos nacidos y surgidos desde los profesores que investigan frente a lo estético y trabajar lo estético de los derechos humanos. Entonces hay una propuesta metodológica por la danza, por el teatro, por otras formas de resistencia que se viven en los contextos escolares, donde los compañeros trabajan con los chicos la fotografía, trabajan con los chicos la danza, el teatro y bueno, todas estas manifestaciones artísticas. Entonces, es una forma también de visibilizar esos otros discursos que hacen resistencia a esta formación de los derechos humanos desde esas voces, desde esos sentires. De igual forma también, frente a la pregunta que hacía el compañero Luis, recordaban en los contextos escolares, cómo se gestan con los chicos, con los niños pequeños, los proyectos frente al cuidado de las mascotas y hay una conciencia, se evidencia más un trabajo de concientización frente al otro, frente a lo diverso, frente a esas estrategias pedagógicas de estos nuevos posicionamientos de los docentes frente a estos nuevos escenarios y discursos que no naturalizan estos procesos. Las profesoras de primaria, pues me hablo en ese lugar, también en estos procesos también nosotras miramos cuando al niño no vemos que se les están validando esos derechos, entonces también cómo se generan esas rutas, porque también están las profes orientadoras y también cómo la escuela se teje como una red también para los niños. Una red de apoyo, porque muchos en las casas los niños se encuentran son unas violencias y la escuela se configura también como ese espacio, como ese nicho para los chicos. Bueno, ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Profe Mónica, bueno, le agradezco su comentario y el énfasis y personalmente le pido excusas, ¿no? Porque digamos, también uno puede cometer muchos errores y ser irresponsable en el sentido de que uno habla desde un lugar, ¿no? Si bien yo trabajo en una facultad de educación que permanentemente está hablando de prácticas pedagógicas, la relación con el mundo de la escuela, ¿sí? Y tenemos docentes en formación permanentemente haciendo prácticas pedagógicas, haciendo ejercicios de investigación en las escuelas, pues también nos asiste un profundo desconocimiento sobre esas realidades, sobre esos ejercicios de resistencia, de poder, de creación, de innovación, que estoy seguro que permanentemente se están, digamos, realizando, digamos, en distintos contextos escolares, ¿sí? Entonces, claro, puede ser que yo tenga desde afuera una mirada, por ejemplo, muy desesperanzadora respecto a, a la manera en cómo se respetan, se garantizan y se construye una cultura de los derechos humanos
en los entornos escolares. Pero esa mirada que yo tengo, un poco pesimista, no me puede llevar a afirmar que no hay una creación, que no hay un ejercicio de reflexión, como usted dice, de investigación, ¿sí? De las prácticas pedagógicas y sobre todo en, en estos temas alrededor de la educación y la cultura de los derechos humanos. Yo no sé si la profe Mónica conoce un texto que ayudó a publicar el CINEP y la Secretaría de Educación, un texto que se llama Tejidos de Sentido, ¿sí? Y fue como a partir de un ejercicio de escritura, de sistematización, se pudieron identificar en la ciudad de Bogotá, solamente hablando de la ciudad de Bogotá, eh, mejor dicho, más de 20 experiencias, y eso las que alcanzaron a ser pues clasificadas para el libro sobre distintas formas de la educación de los derechos humanos en la escuela, ¿no? Entonces, seguramente allí hay un ejercicio bastante connotado alrededor de estas preguntas y de estas reflexiones. Yo, yo quisiera, porque no le estoy respondiendo, profe, porque simplemente me estoy sumando a su punto de vista. Pero yo sí quisiera llamar la atención sobre un asunto, y es que gran parte de la transformación de las relaciones de la educación en la escuela pasan por ponerle nombre y apellido y poder apropiar eso que hemos llamado en algún tiempo el niño y la niña como sujeto titular de derechos, ¿sí? Y cuando se introdujo esta discusión, pues a partir de todos estos debates eh, con la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña, en nuestro país, con la Ley de Infancia y Adolescencia, me parece que allá hay una categoría que pedagógicamente en la escuela deberíamos pensar y entender mucho más, porque a uno no se le puede pasar, uno no se le puede quedar en el discurso, perdón, decir que los estudiantes son sujetos plenos de derechos, ¿sí? Si eso no pasa por una transformación personal en nosotros, los docentes y las docentes, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es construir conocimiento colectivo con los estudiantes en la escuela? ¿Sí? ¿Qué es respetar, por ejemplo, las acciones políticas de un consejo estudiantil más allá de lo que le diga el coordinador o el rector, qué es lo permitido y qué es lo no permitido? Mire cómo nos cuesta eh, algunos docentes potenciar esa relación entre escuela y movimientos sociales en las comunidades y en las localidades, ¿sí? Entonces yo pienso que gran parte de esta discusión implica una transformación cultural muy grande en la manera como, primero, cómo entendemos esto del niño y la niña como sujeto de derechos, pero cómo construimos didácticas y metodologías que nos permitan hacer eso un ejercicio práctico y concreto y respetuoso en la cotidianidad de nuestras prácticas pedagógicas, porque pienso que ahí estamos todavía muy enredados en el tema de derechos humanos. Es decir, ese desconocimiento del niño y la niña como sujeto de derechos, ¿sí? Y como sujeto político es el que permite que en muchas ocasiones se da el peso de la tradición con la disciplinariedad, con el autoritarismo, con la negación de otros saberes y de otras epistemes que posibilitan, digamos, ciertas vulneraciones y prácticas asociadas a la negación de los derechos humanos. Y totalmente de acuerdo con usted, o sea, todo lo que se viene haciendo desde las nuevas estéticas, desde la corporalidad, eh, desde los esfuerzos por recuperar formaciones que el neoliberalismo educativo fue invisibilizando en la escuela, como la educación en las artes, me parece que son disputas que hay que visibilizar más y que hay que seguir potenciando. Discúlpeme, profe Mónica, por
tanto desconocimiento en ese sentido. Bueno, gracias, profe Elkin. Vamos a escuchar la última pregunta. La profesora Pilar Méndez tiene la palabra. Muchísimas gracias, profesor Elkin, por tu presentación el día de hoy. Bueno, yo quisiera como un poco extender esta invitación que te hace el profe Absalón sobre este aspecto de la condición humana, ¿no? Que creo que ese aspecto de la condición humana que plantea Ana Haren pone el acento en a quién se le asigna la condición humana, ¿no? Que cuando uno lee a los decoloniales, para ellos es claro que la condición humana no gozamos todos, ¿no? Que el otro, el diferente, se le fue negada la condición humana. Y a mí me parece como interesante mirar un poco en esa perspectiva crítica de los derechos humanos, cómo está esa tensión entre lo humano y lo no humano, o lo humano o la condición humana negada a la diferencia, al otro construido como inferior, como subalterno, etc. En el marco de unas nuevas comprensiones del humano que he estado leyendo muy recientemente que de verdad me ponen como en tensión porque la gente está pensando en futuro cuando con esta idea del transhumanismo y del poshumanismo, y hay unos movimientos muy fuertes allí que precisamente al que se le da la condición de humano, se le habilitan unas posibilidades de ser en el futuro, pero al que se le ha negado, pues evidentemente será material de desechable y de despojo para hacer realidad la condición transhumana de la que se plantea. Me gustaría escucharte un poco de esto porque realmente parece ciencia ficción, pero está pasando. Sí, pues, profe, me hizo pensar en un filósofo pues, que trabaja mucho alrededor de la filosofía política, Richard Rorty. Cuando él se pregunta, analizando, por ejemplo, la guerra de los Balcanes, él se pregunta, ¿qué, qué es lo primero, qué es lo primero que se requiere para vulnerar eh, un derecho humano y para dañar a otro o a otra en su dignidad? Entonces dice él, lo primero que se requiere es marcar una diferencia, una distinción, decir, es que este no soy como yo, es que como este es negro, es indígena, como este es homosexual, como este es comunista, como este es guerrillero, como este es migrante, ¿sí? Como este es habitante de calle. Entonces, en la condición humana, cuando se establece esa distinción, esa marca de que es que este no, ¿sí? No, es diferente a mí y entonces como es diferente, como él no practica mi religión o mi credo político o no pertenece a mi cultura, entonces yo me abrogo el derecho de dañar a esa persona, ¿no? Era un poco la pregunta que Primo Levi recuerda de los campos de concentración. Él decía, los soldados nazis alemanes cuando ingresaban a los judíos a los campos de concentración, no veían un ser humano, ¿sí? Veían un número que que había que esconder y que había que después, posteriormente, eliminar. Entonces, digamos, la primera condición esta de la que hablamos para vulnerar los derechos humanos es marcar una distinción como seres humanos, ¿no? Y, y esto realmente marca un desafío muy grande para la escuela. Miren ustedes esta oleada de investigaciones, tanto en pregrados como en posgrados, que desató la presencia de niños y niñas migrantes de Venezuela en nuestras en nuestras escuelas distritales. Y seguramente ustedes, como yo, se preguntarán, ¿pero de dónde salió este interés? ¿Sí? Y este interés, más que un interés, digamos, de orden académico, eh, empezó a surgir
por la forma de rechazo, de discriminación, de aislamiento, de censura frente al niño y niña migrante que llegaba a las escuelas bogotanas. Y entonces la pregunta es, ¿qué está pasando en estas escuelas eh, ancladas pues en un proyecto de la modernidad que no es capaz de reconocer que un migrante latinoamericano que come lo mismo que comemos los colombianos y que escucha la misma música, que pueden ser que tengan otro régimen político o que tengan otros problemas, se le trata y se le desconoce de esa manera? Entonces, el asunto a mí me parece que radica es, como humanidad, no hemos podido entender esto de qué es la diversidad humana y precisamente enmarcada en la condición humana. Entonces, ahí sí la educación y la escolarización y la universidad tiene un desafío muy grande y es que es entender esto de la educación para la diversidad, de la educación para la interculturalidad, porque se habla mucho de la globalización, del mundo interconectado, pero cuando el mundo se conecta por efecto de sus crisis o de sus ampliaciones económicas o políticas o académicas, entonces no, volvemos como al ostracismo, a la protección de nuestras identidades, porque lo de nosotros es lo que vale, y me parece que ahí es donde tenemos muchos problemas y muchos enredos, ¿sí? Si usted me permite, quisiera leer un pequeño texto que de pronto nos ayuda a ilustrar esto que usted nos dice y que señala el profe Manuel Restrepo en su texto sobre teoría crítica de los derechos humanos. Y es un ejemplo que él cita y dice lo siguiente. En un día de julio de 2006, una mujer palestina intentaba cruzar por el checkpoint hacia Israel, ¿sí? En el puesto de mando observa a un soldado de vigilancia instruido para matar o provocar dolor o daño. Como la gran mayoría de soldados del mundo, es paranoico, está enfermo, es otra víctima de la estrategia de guerra. Le indica a la mujer, quítese el velo. Ella se niega. El soldado amenaza con sacarle sus ojos con su bayoneta. La mujer se niega. El soldado clava su bayoneta en los ojos de la mujer. Los ojos de la mujer revelaron un sentido de dignidad, de mujer y de pueblo. Los ojos ahora destruidos dejaron de ser de la mujer y su decisión indoblegable ante su enemigo se convirtió en otra esperanza para el pueblo palestino. Su decisión tiene dignidad, alienta la voluntad del colectivo llamado pueblo. Si la mujer hubiera acatado la orden de quitarse el velo, estaría vencida y en adelante el pueblo de Palestina tendría ojos, pero no tendría dignidad. La pretensión de Israel sionista y criminal, alentada por el silencio de Occidente, no es derrotar a Palestina, sino derrotar la dignidad del pueblo palestino. Bueno, yo sé que es un tema muy polémico en estos días, pero creo que ahí tenemos una situación sobre esta pregunta por la condición humana en este mundo que es tan distinto en todo sentido, ¿no? Muchas gracias, profesor Elkin. Nos agrada mucho escucharlo. Gracias, profe Pilar. También gracias a todos los estudiantes. En este momento todavía hay 36 personas escuchándote, Elkin, y te agradecemos mucho. Ojalá en una próxima cátedra nos vuelvas a acompañar. Bueno, no sé, Pilar, que tienes algo que decirle a Muchas Elkin. gracias, muy agradecida con tus palabras, con tus enseñanzas, profe. Gracias. No, profes, a ustedes por la invitación y me alegra mucho como este diálogo entre distintos espacios académicos, entre doctorado y pregrados, porque, bueno,
eso alimenta mucho a la universidad y nos ayuda mucho a todos y todas. Bueno, Mónica se va a despedir. Mónica quiere una última palabra. Ah, no, está aplaudiendo. No, profe, estoy aplaudiendo. Que Bueno, muchas gracias. gracias. Bueno, Muy hasta chévere, luego. gracias. Hasta Luego. Chao, dentro de 8 Mónica, días chao, nos vemos para el profes. cierre de la cátedra. Todos, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta Qué luego. alegría. Gracias. Gracias, Elki, gracias.